y vamos a continuar con el ciclo sobre la osteoporosis. Ustedes saben que el martes pasado fue el Día Mundial de la Osteoporosis y vamos a continuar desarrollando la temática esta mañana con una referente en nuestro país, sin duda, en la materia, como es la doctora Diana Vilusansky. Vamos a hablar de los factores de riesgo, vamos a hablar de la prevención que hay que tomar desde la adolescencia, cuando no sea tarde, cuando ya se produzca la fractura. Y entonces, como pesa una inadecuada alimentación, la ausencia de calcio, el tabaquismo, el sedentarismo de una población marcadamente sedentaria, y cómo combatir todo esto en un micro esencialmente preventivo para alertar a la población, fundamentalmente a las mujeres. Tiene mayor prevalencia en las mujeres, pero también los hombres pueden sufrir de osteoporosis. Y es un placer, para continuar con este ciclo, referirnos a una referente en nuestro país del tema, indiscutiblemente, sobre osteoporosis, sobre densitometría ósea. Es la doctora Diana Vilusansky la que nos acompaña esta mañana. Doctora, un gusto de tenerte. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Ante todo queremos presentar la enfermedad, ¿verdad? Porque a veces hay confusión. Vienen muchos pacientes porque les duele, y ahí es donde... Y confunden osteoporosis con artrosis, ¿verdad? O sea, ¿existe esa confusión de osteoporosis con artrosis? Sumamente, porque el ser humano le molesta los dolores. Y por eso era importante, cuando nosotros decimos tus huesos no hablan, ¿verdad? El hueso, cuando habla por osteoporosis, ya es porque tiene una fractura. Entonces, cuando las personas se acercan, en general, es porque tienen artrosis. Y vamos ahora a ver la diferencia, que es muy grande y que creo que bastantes personas ya la saben. La osteoporosis es una enfermedad del hueso y la artrosis es una enfermedad de la articulación. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, dentro de la involución del esqueleto, que va a ser a medida que crecemos, va a pasar algo en el hueso mismo y en la articulación. Nosotros nos vamos a referir al hueso, que es la disminución de la calidad del hueso, de la arquitectura del hueso, de la microarquitectura, que hace que el hueso se torne tan frágil que se fracture, que se rompa naturalmente, porque a veces sin impacto o ante mínimos traumatismos. Siempre destacamos cosas que parecen absurdas, pero que una persona se fracture con un gran apretón de manos, o que se fracture en un estornudo, o que se fracture una costilla, o levantando un bebé, o una garraspa, o haciendo una cama con el colchón, o parados en el mármol de la casa cocinando, se siente el crack y se cae la persona porque se fracturó el cuello de fémur. ¿Qué sucedió? Que pasó una gran etapa desapercibida, esa etapa silente, que evidentemente nadie quiere creerse enfermo, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a tiempo en esa etapa silenciosa y hablar por nuestros huesos, es que aparecen los factores de riesgo de osteoporosis. Sin duda. Y ese es un capítulo central, Diana, que te voy a pedir que lo abordemos inmediatamente. Hay factores genéticos, exacto, hay factores hereditarios, como en todas las patologías. Esos son los inmodificables. Muy bien. Y están los factores ambientales, como una inadecuada alimentación, la falta de calcio. Hablemos entonces, centremos la atención, Diana, en los factores de riesgo. Muy bien, o sea, la suerte que una persona puede tener es que modificando los factores modificables que vamos a ver, puede cambiar muchas veces el futuro de los genéticos. ¿Qué sería lo genético sin tener que hacer un estudio genético realmente? Hacer el cuestionario, que es muy claro, una señora o un señor de 50 años, y le decimos, ¿tiene antecedentes familiares de una mamá, una tía, una abuelita que se fracturó? Que usted sabe que tuvo una jiba, que se fue jorobando, que perdió centímetros, porque antes no se hacían densitometrías. Y entonces, sí, la verdad que mi abuelita quedó realmente muy encorvada. La verdad que mi mamá se fracturó la cadera sin ningún estímulo importante. Y eso ya nos hace pensar que esa persona genéticamente trae una carga. Que tenga una menopausia precoz antes de la fecha
vamos a decir, aceptada en nuestro país, que sería entre 45, 50, 55 años, a los 30, a los 35. Entonces, ahí nosotros ya pensamos que genéticamente también viene algo. ¿Qué debería hacer o qué debe hacer, Diana, una mujer con 35 años con una menopausia precoz? Tú acabas de señalar que ese ya es un factor de riesgo. Muy bien. O sea, indudablemente va a estar con su endocrinólogo, con su ginecólogo, pero el estudio de la densitometría es importantísimo. ¿Por qué? Porque el esqueleto es único, como muchos de los órganos que tenemos, y ese que la va a sostener toda la vida. Si a los 35 ya le faltan elementos para conservar la integridad del hueso, tenemos tratamientos y sabemos que los tratamientos cuanto antes los iniciemos mejor va a ser el resultado. Es por eso que nosotros decimos, ahí estamos por ahora en los factores genéticos, si usted se identifica con esto que dijimos hasta ahora, acérquese a su doctor para que le pida un estudio de densitometría ósea. Y ahora le vamos a agregar los factores que son modificables y que dependen mucho hasta lo que los hábitos desde la infancia. Una dieta tiene que ser balanceada en lácteos, pero también muy rica en proteínas, porque las proteínas son la base de nuestra estructura. La vitamina D es una vitamina que está actuando como hormona. Es la que mejora la fuerza muscular, la que mejora la absorción intestinal del calcio, equilibra la actividad cardiovascular, la presión, y lo máximo que es ahora, mejora la inmunidad de las personas. En este momento, lo decimos con autoridad, un buen nivel de vitamina D, que es de 800 a 1200, se puede llegar a 1600 por día, asegura una mejor inmunidad para enfermarnos menos, y entre ellos entra ahora la gripe H1N1. O sea que ya la osteoporosis bien atendida nos está asegurando una buena inmunidad para enfermedades virales también. Tenemos el problema de la baja ingesta en lácteos, o sea, hay gente que no la tolera, perfecto, el que no la tolera tiene una buena excusa para acercarse al doctor y decirle, doctor, ¿qué puedo hacer en lugar de tomar lácteos porque no me caen bien? Sabemos que el que lo tolera, medio litro de leche tiene más que una pastilla de calcio, tiene 600 miligramos de calcio que se pueden tomar en el día. Medio litro es básico, entonces. Es básico, o a veces el queso. Hay gente que no tolera, entonces 100 gramos de queso, un queso Dambo, que uno dice 100 gramos parece mucho, pero lo divide en 3, 35 gramos de mañana, de tarde, de noche, tiene la posibilidad de tener 700 miligramos de calcio. Frutas cítricas, verduras verdes. Y el ejercicio. No podemos dejar de pensar que la actividad es imprescindible, pero esta frase que me parece que hay que repetirla. El hueso es lo que el músculo regional quiere que sea. No es suficiente con caminar, sino hacer un esfuerzo de pesas, de resistencia alrededor del hueso que queremos generar, que queremos que el calcio le entre. O sea, que no es suficiente solo con caminar, es lo mínimo. Pero se puede trotar, se puede hacer ejercicios con pesas, con pequeñas pesitas, de acuerdo a las posibilidades. Otra de las cosas que son posibles de estudiar, y hay que hacer la densitometría si se toma corticoides, si es diabético, si tiene diarrea, si tiene enfermedad celíaca, si fuma, si bebe demasiado alcohol. Y podemos aclarar ahora, y antes de seguir, es que si uno tiene esos factores de riesgo, no quiere decir que tiene osteoporosis, quiere decir que se tiene que acercar a su médico para ser estudiado por una densitometría ósea. Muy bien, gracias doctora Diana Bilusansky por este primer capítulo. Nos queda ahora el segundo tramo. Vamos a seguir analizando con la doctora los factores de riesgo y las medidas de prevención, obviamente, para evitar la llegada de la osteoporosis.